Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con los voceros de las distintas coaliciones electorales que compiten en la elección federal, así como el candidato independiente. Para ello nos acompañan Antonio Tolini de la coalición Juntos Haremos Historia. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Juan Pablo Adame de la coalición México al Frente. Juan Pablo, bienvenido. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Paul Hospital de la coalición Todos por México. Paul, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Y Javier Náñez de la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Sean todos ustedes bienvenidos y los invito a ver la siguiente cápsula del debate del día de ayer. Los candidatos a la presidencia de la República se volvieron a ver frente a frente. Esta vez fue en Tijuana, en el segundo debate presidencial organizado por el INE. Además de las descalificaciones, los candidatos lanzaron propuestas en diferentes temas. Jaime Rodríguez Calderón explicó a la ciudadanía su estrategia para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Qué tal si recuperamos Banamex? Porque se los entregamos. O sea, usted está hablando de una expropiación bancaria. Vamos a trabajar para que él entienda y los negociadores americanos también entiendan que tenemos cartas diferentes también al tratado original. ¿Usted está hablando de expropiar un banco, candidato? ¿Negociar qué exactamente? Todo aquello que no se negoció en el tratado anterior. Sí, pero no la tenemos banca, que basar. dígame si me está diciendo que estaría dispuesto a expropiar un banco. Banamex. ¿Usted Sí, estaría dispuesto, sí? Claro, si los gringos siguen con esa dureza. La propuesta de Ricardo Anaya en materia de comercio exterior fue mano dura y poner todos los temas sobre la mesa. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la relación de cooperación. Y cuando él vea firmeza y dignidad de México, vamos a merecer respeto. Andrés Manuel López Obrador anunció sus medidas para salvaguardar la seguridad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas, para defender los años de que vive. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, dio sus propuestas para evitar que más mexicanos salgan del país en busca de una mejor calidad de vida. Cada vez que logramos que un joven consiga un empleo aquí, ese primer empleo le puede cambiar su destino y puede cambiar también el rostro de esa comunidad de origen. Si nosotros nos concentramos aquí en México, en que los jóvenes terminen la preparatoria, en que los jóvenes tengan apoyo para ese primer empleo, en que trabajemos en la comunidad de origen, vamos a ver menos jóvenes buscando oportunidades fuera y más jóvenes transformando su país. Bueno, no obstante que tuvimos un debate largo el día de ayer, creo que es oportuno señalar que el formato ayudó mucho, hubo más flexibilidad, hubo más intercambio de opiniones y creo que esto es bueno para la democracia. Pero creo que los candidatos, todos, tuvieron vaguedades y generalidades y qué bueno que hoy nos acompañan sus representantes porque me gustaría que pudieran ayudarnos con nuestras audiencias para que nos precisaran algunos de los temas. ¿Cuál sería la relación en caso de que la coalición de Andrés Manuel López Obrador ganara en su relación con Trump en lo específico? Es que el enmarcado principal que Andrés Manuel López Obrador ha posicionado como política exterior, yo sé que a muchos le genera ruido o parece insuficiente, pero en realidad tiene un sentido práctico y político. La mejor política exterior es la política interior. Es decir, no hay solvencia moral, dignidad posible, instrumento de política internacional que valga en los foros, en los espacios, en las negociaciones de tratados o de convenios, si no tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestra patria, el orden necesario para esa implementación. No vamos a poder llegar a la Comisión de Derechos Humanos a exigir la salvaguarda de los derechos de nuestros ciudadanos en el mundo si al interior de nuestro propio país estamos cometiendo graves y generales violaciones de derechos humanos. No se puede hacer. El planteamiento es a la inversa.
Generalmente la política exterior, tanto del PRI y del PAN, han funcionado más como agencias de publicidad. Los consulados en Estados Unidos han funcionado de tal forma que se posicionan ciertos temas para evitar hablar de otros. La propuesta fundamental de Andrés Manuel en ese sentido es recuperar la dignidad nacional, ordenando nuestra propia casa y poniendo el tema de la defensa de derechos en la red consular más grande que un país tiene en otro país vecino. Ni India y Pakistán, o China y Mongolia, o China y Rusia, o Alemania y Francia tienen una red consular tan importante como la que México tiene en Estados Unidos. Las defensorías de los derechos de los migrantes, como parte de la propuesta, tiene que estar respaldada con un trabajo interno que ponga en el eje lo que hacemos en casa para defenderlo en el exterior. Juan Pablo, un discurso extraordinariamente xenófobo del presidente Trump contra un sentido muy antimexicano. ¿Qué piensa hacer el doctor Anaya en caso de ser presidente en esta relación con Estados Unidos? Como ya lo dijo el candidato Anaya, a los tiranos se les enfrenta. De hecho, esta es una cita que hace de Enrique Krause, más bien padre de León Krause, que estuvo ayer moderando el debate. Nosotros lo que identificamos en esta relación que tiene Trump con México es un profundo resentimiento y un desconocimiento de nuestro país, de sus riquezas, de su población, de todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un personaje que enfrenta así a los mexicanos, lo que nosotros tenemos que hacer es ponerse enfrente con mucha dignidad, con mucha valentía, pero también con mucha inteligencia. Y creo que ese es el valor agregado que le da Anaya en este debate y en esta contienda presidencial. Cuando nosotros vemos a una persona como Ricardo, que es alguien preparado, capaz, inteligente, que estudia muy bien el momento, la circunstancia y al personaje al cual se va a enfrentar, pues tenemos la posibilidad y la tranquilidad de decir, el que nos va a representar va a ser alguien que va a sacar lo mejor de la negociación en beneficio de los mexicanos. Pero también decir con toda claridad, el proceso de negociación del Telecán, que es fundamental para el país, está por concluir, pero faltan 5 semanas para las elecciones. El cálculo que nosotros tenemos es que ojalá se pueda terminar la negociación en las próximas 5 semanas, pero desgraciadamente no lo vemos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues un proceso en donde el siguiente gobierno, que desde nuestro punto de vista pues será el de Ricardo Anaya, conozca las entrañas de cómo está esta negociación, pero se pueda continuar. ¿Por qué? Porque el Telecán es fundamental para la economía mexicana, es fundamental para la población y sí requiere de un equipo sólido, preparado y de la capacidad y el liderazgo del propio Ricardo Anaya para llevar esa negociación a buen término y para enfrentar con mucha valentía a Donald Trump. Muy bien. Paul, hay un contexto complejo por el comportamiento que hemos visto del presidente Trump frente a diversos acuerdos internacionales. Se salieron del tratado nuclear con Irán, del Tratado de París, del Tratado de la ONU, y parece ser que siempre con tuits y con presiones está lastimando esta buena relación de confianza que merecen tener 2 socios y 2 vecinos. ¿Qué propone el candidato Meade para mejorar esta relación? Sí, y qué importante que lo comentes, doctor, porque precisamente ayer José Antonio Meade hacía ese balance de un Trump dictatorial, autoritario, que amenazó con salirse de distintos tratados de libre comercio, que amenazó también a los Dreamers, a todos esos mexicanos y otros jóvenes que están estudiando en Estados Unidos, que están haciendo un proyecto de vida y que México ha logrado mantenerlo en la mesa. Hemos logrado dialogar con él, con todo y lo complicado que es. Hemos logrado que el Tratado de Libre Comercio hoy siga en curso. Se está negociando un nuevo tratado con mayores alcances para beneficio de México, pero mientras tanto seguimos en la mesa en este intercambio comercial. ¿Qué vimos ayer? Y creo que es muy destacado y tú hacías alguna apreciación. Hemos avanzado mucho en los debates públicos, en los debates presidenciales en específico. Ayer vimos participación de la ciudadanía, de lo que sienten, de lo que piensan, de la inseguridad en la frontera, de cómo combatirla, qué está sintiendo el pueblo de México, y fue un ejercicio extraordinario en donde pudimos ver a los candidatos tal cual como son. Es decir, más allá de los guiones que se puedan aprender o no para los spots o cómo se preparen para los debates, los vimos actuar de manera natural, con el conocimiento que tienen sobre la materia, la experiencia que tienen, y sin duda alguna vimos un José Antonio Meade que tiene la preparación, que tiene el talento, que tiene la experiencia para enfrentar este reto enorme que tenemos,
no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero. Necesitamos a alguien capaz, alguien prudente, alguien con templanza para que pueda negociar los intereses de México en el mundo. Muy bien. En el caso de el Bronco, hubo una propuesta que me llamó mucho la atención, Javier, que es la que tiene que ver con expropiar, no sé si lo escuché bien, un banco para mejorar la relación México-Estados Unidos. Tengo la impresión que son bancos, digamos, internacionales y que son varios dueños porque hay varios inversionistas. O sea, no sé si esto afecta directamente a Estados Unidos o inversionistas norteamericanos. Yo creo que hay inversionistas de todo el mundo. Sí, claro. Yo sobre ese tema, nosotros identificamos dos etapas principales. Una solución o potencial solución a corto plazo y una a un plazo mediano o largo. En términos del corto plazo, es importante que la persona que vaya a ser presidente de México, en este caso nosotros estamos postulando a Jaime Rodríguez el Bronco como único candidato independiente, que llegue de manera contundente y con todos los elementos, porque Trump es una persona que reacciona ante una muestra de poder de las otras personas. Si se muestra debilidad, Trump te pasa por encima, ¿no? Entonces tenemos que ir con todos los elementos posibles, tenemos muchos elementos como país, pero realmente esto no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo se resuelve, y aquí paso a la etapa del mediano-largo plazo, con una propuesta que hace Jaime que lamentablemente no la vemos en los demás candidatos, que tiene que ver con diversificar las relaciones comerciales con otras naciones y con otros países. Porque no hay que dejar de tomar en cuenta que el grave problema en el que estamos de estar en riesgo con Donald Trump por esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene que ver con una situación en la que nos ha dejado nuestros otros gobiernos, en particular el del PAN y el del PRI, que han permitido que nuestras exportaciones dependan en un 80% de Estados Unidos, y eso a ellos les da un poder enorme para poder hacer con nosotros prácticamente lo que quieran, ¿no? Porque si bien ellos también dependen de cierta forma de nuestra relación comercial, no es definitivamente en la misma medida en la que nosotros dependemos de ello, y Donald Trump está aprovechando eso para usarlo en nuestra contra y obtener situaciones ventajosas para su país, lo cual no sucedería si nosotros tuviéramos una relación mucho más diversificada con otras naciones en términos comerciales y ya no dependiéramos tanto de Estados Unidos para poderle decir en dado caso, si Donald Trump quiere irse del Tratado de Libre Comercio, es, bueno, que te vaya bien, nosotros tenemos aquí otros 10, 15, 20 países con los que podemos tener una relación comercial. ¿Cuáles serían, Toño Attolini, las propuestas concretas que tiene Morena y concretamente Andrés Manuel López Obrador para ir con el TLC hacia adelante y eventualmente, ante la eventualidad de que esto no surtiera efectos, el plan B? Mira, yo acabo de estar en Tijuana, estuve acompañando al candidato Andrés Manuel y al equipo, y tuve la oportunidad de ver una serie de realidades que solamente se entienden si las ves de frente. Bajando del aeropuerto, inmediatamente te enfrentas a lo que mis amigos más politizados llamaban el imperio. Tenemos el imperio de ese lado. Dice, pero ¿cómo que el imperio? Dice, mira, es que frente a esa barda que tenemos, que existe, y cada vez que Donald Trump habla sobre el muro, nosotros ya nos relacionamos con él como algo que ya está. Es un muro de aluminio horroroso que está por toda la frontera. Y me dicen, de ese lado de la barda, los sueldos son $11 por hora. De este lado, son 80 pesos por día. El principal elemento que debe ser incorporado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que lo dijo claramente Andrés Manuel, para quienes no quieren oír, para quienes están cegados y para quienes están deliberadamente ensordecidos de que Andrés Manuel no propone nada, puso en el eje central el tema de los salarios. Y sobre el tema de los salarios hay un planteamiento muy específico en el proyecto 18, que es la zona estratégica del norte. Así como este gobierno quiso implementar y falló estrepitosamente en las zonas económicas estratégicas en el sur, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, en fin, la zona estratégica del norte lo que permite, lo que plantea es establecer una relación en donde tanto el impuesto al ISR como el IVA y así también los salarios no solamente estén incorporados como una política industrial mexicana, sino también de relación bilateral con Estados Unidos. Está ahí, está puesta, está planteada. No hay plan B en la medida en la que se hará todo lo necesario porque se está pensando en todos los instrumentos de cooperación de esta relación bilateral, los instrumentos de cooperación fronterizo, los instrumentos de cooperación en derechos humanos, los instrumentos de cooperación multilaterales, en donde Estados Unidos también está involucrado. Incluso también, recordemos que eso es poco usual en la discusión pública, el Tratado de Libre Comercio es también con Canadá.
quien ha mostrado también una disposición al diálogo y la cooperación. Entonces, en ese sentido, son los salarios. Juan Pablo, decía Ricardo Anaya el día de ayer que él está a favor del incremento de los salarios, si no mal recuerdo, con un decreto. ¿Se pueden subir los salarios por decreto, los salarios mínimos? Bueno, pues de hecho ya existe la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o sea, de salarios. Y lo que hacen es que se reúnen una vez al año y entonces ellos sí estudian en una mesa de pocas personas, ¿no?, que además le pagamos un sueldo bastante alto, pues deciden cuánto se tiene que incrementar. Ahí lo que nosotros vemos y hacemos el análisis es que existe una profunda falta de sensibilidad de esta Comisión Nacional de Salarios. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de la realidad del país, porque no conocen sus pueblos, no conocen sus municipios, y por eso nuestra propuesta de incrementar de inmediato, o sea, llegando de 88 a 100 pesos el salario mínimo, y poder tener un incremento los próximos 4 años para duplicar ese salario mínimo. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que traiga el PAN como campaña política, esto es uno de los temas que ha traído el propio Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, como una batalla y como una causa de hace tiempo. El propio Ricardo Anaya desde el 2013 pues ha impulsado una campaña para incrementar el salario mínimo en México. ¿Por qué? Porque no lo vemos como un ataque a los empresarios o como una justificación fácil que se puede dar en ese sentido, sino como un asunto de sensibilidad y de humanidad ante lo que está viviendo nuestro país. Bien. Paul, este tema está en la mesa, me parece que es súper candente porque tanto Estados Unidos como Canadá presionan para que México pueda incrementar, el gobierno mexicano, los salarios para ser más competitivo y simétrico los términos del TLC. Sí, a ver, y me sorprende ahora los voceros de los candidatos, pero precisamente ayer lo planteó José Antonio Meade en el debate, parecía un concurso a ver quién ofrecía más, en este ánimo populista que tiene el joven Anaya y bueno, pues el padre de todos los populistas que es Andrés Manuel López Obrador, a ver quién ofrece más salario mínimo, a ver quién se lleva más fácil los aplausos, en lugar de hacer planteamientos serios, en donde precisamente se estipulen todos los caminos para que México crezca. Los señores creen que llegando van a decretar un nuevo salario mínimo y todo el mundo va a salir adelante. José Antonio Meade hace propuestas serias, hablaba mucho desde la comunidad de origen, es decir, ¿por qué se van de México? Porque no encuentran las oportunidades, porque no encuentran las becas. Ahora hablaremos, por ejemplo, de toda esta población joven que necesita oportunidades, que necesita espacios, que necesita que esa creatividad, esa innovación se la pueda reconocer la sociedad a través de un empujón, a través de avanzar con los jóvenes, de avanzar con las mujeres. Entonces José Antonio Meade hace un planteamiento muy serio. Y me extraña mucho aquí el representante del partido político Morena, que habla de las grandes propuestas de Andrés Manuel, cuando ayer precisamente los moderadores del debate le preguntaban en específico qué vas a hacer, por ejemplo, con el tema de los migrantes. Y su propuesta y su solución es mandar el Instituto Nacional de Migración a Tijuana y con eso se resuelve el problema. ¿Qué vas a hacer con los problemas de seguridad en la frontera norte? Y su propuesta es acabar con la mafia del poder. ¿Qué vas a hacer sobre la frontera sur y los migrantes que usan a México de tránsito para llegar a Estados Unidos? Y su propuesta es terminar con la mafia del poder. Entonces, engloba todas las propuestas de campaña, toda esta idea entre los buenos y los malos. Este maniqueísmo que tiene Andrés Manuel, que se parece mucho a otros candidatos en el mundo que hemos visto, como Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela, en donde ponen los buenos, los malos, los culpables de todo, y nosotros los redentores y los buenos de la película. Entonces, sí me parece bien complicado que un candidato que además lleva haciéndolo 18 años, desde que estábamos en primaria, los que estamos aquí en esta mesa, el señor lleva haciendo campaña, no tenga propuestas claras, no tenga un planteamiento serio para la sociedad mexicana y simplemente se dedique a echar culpas a los de enfrente. Javier, ¿qué haría en caso de ser presidente el Bronco en el tema del TLC? Bueno, pues en el tema del TLC ya lo habíamos comentado, tenemos las dos aproximaciones a corto, mediano y largo plazo. Naturalmente en un año no puede ampliarse las relaciones comerciales con los otros países a un grado en donde sustancialmente ya no existe esta dependencia de Estados Unidos. Tiene que haber una aproximación, un acercamiento. El Bronco propone ir de frente a hablar con él, porque no ha habido un acercamiento real por parte del gobierno federal. Han estado mandando emisarios. De salarios. En el tema específico de salarios, bueno, él propuso muy claramente que tienen que aumentarse
A que no 330, bastan, ¿no? que no bastan los 100 pesos que propone Anaya, que con eso no alcanza. De hecho, ahorita tenemos un problema importante en el tema de los, No, es que dice de los 200, salarios mínimos. 300, ¿Me puedes 100? me dejan hablar, por favor, compañero? A ver, ¿quién Muchas da más? gracias. Vamos. Hay un tema importante con los salarios mínimos que trasciende el factor económico y el factor social y que lo podemos extrapolar a un ámbito jurídico. La propia Constitución dice que el salario mínimo tiene que alcanzar para las necesidades básicas, para mantener una familia, etcétera, y nos encontramos con que en términos reales esto no es así. O sea, ¿qué estoy tratando de decir con eso? Los salarios mínimos en México en este momento son inconstitucionales. Tal cual. Y me llama mucho la atención y qué bueno que tocan el tema de la mafia del poder, porque nosotros vemos una división muy importante en este país que está surgiendo a raíz de estos términos, este concepto mitológico que no han sabido definir bien, cada vocero lo explica diferente y pues López Obrador tiene un concepto distinto que es muy preocupante. Yo aquí cito una nota periodística del Universal que dice: quien no se une a Morena está con la mafia del poder. Algo categórico, absolutista, terrible, completamente autoritario, en el sentido de si no estás conmigo, estás contra mí. Que una persona con este tipo de pensamientos llegue a ser presidente de la República es algo muy preocupante. Es algo que puede generar un problema social muy grande, no nada más en términos de gobierno, él como jefe de Estado, sino en términos poblacionales. ¿Qué va a pensar la gente que sí lo apoya? De la gente que no lo apoya, ¿va a haber violencia? ¿Qué va a suceder? Eso nos tiene muy preocupados. Y esta declaración es nueva porque hace una semana también llamó corruptos a los que no estén dispuestos a votar por López Obrador, ¿no? Entonces, corruptos, mafia del poder. Que en su vida salió a hacer política. No, miren, yo sé que aquí hay un problema de principio. Es sectario, ¿no? Los barbones. Pues sí hay una división muy clara, porque Ricardo Anaya no puede explicar qué sucede con el país antes de 2012, porque antes era subsecretario de Turismo y estaba perdido, igual como José Antonio Meade, empresario queretano multimillonario. metido en una oficina burocrática completamente desconectado de la realidad. Claro que reivindicamos que Andrés Manuel lleva 18 años, y no solo 18 años, 40 años dando vueltas por el país tomando y luchando pozos petroleros socialmente. en Tabasco. Eso es falso. Tomando reforma para que perdieran su eso y es empleo. completamente falso. Claro, qué bueno que se fue. Quisiera preguntarles, como último subtema de esta discusión que fue motivo del debate del día de ayer, ¿qué piensa hacer la coalición de Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria para proteger a los migrantes en Estados Unidos ante esta situación tan especial, Toño? Mira, ya lo dijo, llevar el Instituto de Migración a Tijuana y se resuelve el problema. Nuestros compatriotas que están en Estados Unidos. Voy a tomar un salto sobre el Instituto Nacional de Migración en Tijuana. Por favor, Toño, estás hablando, sí. Gracias. No, Toño. Sí. Nada más quiero recordarles que en una mesa de diálogo todos nos debemos escuchar. El Instituto Nacional de Migración en Tijuana responde a las graves violaciones de derechos humanos que los grupos Beta en Chiapas, en la frontera sur con los centroamericanos, han sido cometidas y que hemos respondido a una política de exclusión y de cerrazón que viene impuesta desde el exterior para responder a los intereses estadounidenses frente a la política migratoria. Cuando nosotros logremos reivindicar que nuestra prioridad no es la seguridad exterior o la seguridad extranjera frente a quienes pueden venir a México y convertirnos en un país santuario, que se respeten los derechos humanos, aquí entonces, y solo entonces, podremos reivindicar todos los instrumentos de derechos humanos, la Convención de Viena sobre relaciones consulares y todo lo que se desdoble de ello para poder establecer espacios de protección. Y no solamente estoy hablando de San Antonio o Nueva York, sino de Raleigh o de cualquier otro de los consulados que existen para que el migrante pueda llegar y recibir asistencia consular, no solo de oficialidad de parte, sino de protección de derechos humanos. ¿Qué haría el doctor Anaya en caso del presidente para proteger a nuestros migrantes que están en Estados Unidos con esta lamentable indefinición jurídica? Lo primero es darles voz, y esa es una propuesta muy concreta que hizo Ricardo Anaya ayer en el debate. Lo que necesitamos es que los migrantes puedan tener voz en la Cámara de Diputados, voz en la Cámara de Senadores, y hoy tenemos una propuesta muy concreta, presentar una iniciativa para poder establecer que una cuota del Congreso mexicano, o sea que hay 500 mexicanos ahí y por favor no tenemos una representación de los migrantes, pues esa es una propuesta muy concreta. La segunda es para poder entender qué están viviendo los migrantes en nuestro país, lo importante es conocerlos.
es estar ahí. O sea, es una relación cercana, estrecha, que se tenga desde el gobierno mexicano con ellos para que podamos encontrar esas soluciones. ¿Sabes qué ha faltado en la política migratoria y en esto que estamos viendo pues, de este gobierno de Peña Nieto? Es que no conocen a las personas, no entienden sus dolores, no entienden sus necesidades, y lo que nosotros proponemos, digo que lo ha hecho desde el PAN y ahora desde el Frente, es poner a la persona en el centro. Y ese migrante que está allá está sufriendo, tiene una necesidad y va a haber un gobierno que le tienda la mano. Muy bien, pues tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos hablaremos en el segundo bloque sobre las propuestas que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República en atención de políticas a la juventud. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Regresamos en un momento. Qué bueno que sigue con nosotros, y en este segmento vamos a ver cuáles son las propuestas que han sugerido los candidatos a la presidencia de la República en materia de apoyo a la juventud, para lo cual los invito a que veamos la siguiente cápsula. El próximo 1 de julio, México vivirá el proceso electoral más grande en su historia. En total, 89.4 millones de ciudadanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, podrán ejercer su voto. De este total, casi 36 millones son millennials, es decir, jóvenes entre 18 y 36 años de edad. De esos 36 millones, 26 millones, es decir, el 30%, son chavos entre 18 y 29 años. Es decir, que también es otra categoría para decir, son los que están estudiando o los que están por entrar por primera vez al mercado laboral. De esos 26 millones, 12.5 millones son jóvenes que por primera vez van a votar en una elección presidencial. En síntesis, al ser esta la elección de los jóvenes por representar el 40% de los potenciales votos, la pregunta es, ¿cuántos de ellos saldrán a votar el 1 de julio? De acuerdo con el INE, en el proceso electoral federal 2014-2015, las y los jóvenes de 20 a 29 años fueron los que menos votaron, con un nivel de participación de 35.66%, lo que representa 11.41 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que es de 47.07%. Esta apatía por emitir su voto es consistente con su marcada desafección por la política. La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 indicó que 89.6% de los encuestados tienen poco o ningún interés en la política. Las tres causas más mencionadas en este desinterés fueron la deshonestidad de los políticos, 37.4%, no les interesa la política, 22.8%, y no entienden de política, 22.7%. Sin embargo, el abstencionismo electoral no significa una ausencia total de participación por parte de las y los jóvenes. Hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad, de distintas organizaciones sociales, desde empresarios hasta mazaguas, forman parte de la organización juvenil Somos la D, movimiento que busca incidir en la vida democrática de los jóvenes. Hoy vamos a salir a votar, informados y responsables. Vamos a tomar nuestro futuro en nuestras manos, sin importar quién gane, porque lo único que tiene que ganar es nuestro México. Vamos a salir a votar, vamos a informarnos, pero también vamos a trabajar. Diversos investigadores del comportamiento juvenil coinciden en que este sector de la población es ajeno a entender el impacto del contexto político y social en su realidad, porque su visión de vida es cortoplacista. Tienen contratos laborales de 3 meses y no saben lo que harán después. Por eso, poco les interesa lo que va a pasar en un sexenio, por lo que no asocian el voto como una fórmula de cambio. Bueno, es un tema muy relevante, Paul, y nos gustaría saber qué es lo que propone el candidato Mid para impulsar, incentivar y estimular las políticas públicas en favor de la juventud. A ver, un tema de lo más relevante, pero además porque los jóvenes sufriremos durante mucho más tiempo
las consecuencias de la decisión que tomemos el 1 de julio. Por eso es importante que salgan a votar, que vean a los candidatos, que los contrasten, que vean las propuestas que tienen, porque sin duda alguna pues seremos quienes traeremos hijos el día de mañana aquí y en qué país queremos que estén, en qué país queremos que estudien nuestros hijos. Por ejemplo, en uno donde José Antonio Meade le apuesta pasar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo para que los niños puedan, sí, aprender, pero además tener arte, cultura, deporte, una formación integral. Propone también José Antonio Meade que tengamos una cobertura del 100% de preparatoria. Hoy México tiene el 82% de cobertura en media superior. Hay que llegar al 100%. Es bien importante que seamos un país de preparatoria para que podamos entonces aspirar a la educación superior. También está garantizando el candidato José Antonio Meade un espacio para todos los que quieran estudiar una carrera. Y en este rama del programa que es Avanzar Contigo, que es el corazón de la política social del gobierno de José Antonio Meade, precisamente lo divide a las necesidades particulares que tenga cada joven. No es lo mismo lo que quiere un joven de 14 a 20 años que de 25 a 30 o los que estamos aquí en la mesa. Entonces lo divide, digamos, en 3 grandes bloques. Uno, educación, que es de lo que te hablaba. El segundo, trabajo, que tengan trabajo nuestros jóvenes, que puedan estudiar y trabajar. Nosotros vamos por los jóvenes que sí trabajan y sí estudian, un modelo dual. Y el tercero, aprovechar la creatividad, la innovación que tienen los jóvenes mexicanos para que puedan poner un negocio propio. Entonces el gobierno pone una parte, la otra parte el talento de los jóvenes para que juntos salgamos adelante. Muy bien. Javier, ¿qué propone el Bronco? En especial me llama mucho la atención en la pirámide poblacional siguen habiendo más jóvenes y es un bono demográfico que se nos va a extinguir eventualmente, pero también, como lo decía el reportaje, el 40% de la población que está registrada en la lista nominal electoral son jóvenes. ¿Qué le ofrece el Bronco a los jóvenes? Sí, claro. A mí por diversas razones me encanta que se hable de este tema, porque yo creo que el Bronco es el que tiene más fuerte la parte con la juventud. En términos de propuestas, un tema que nosotros ya fue un éxito en el gobierno, en el primer gobierno independiente de este país, de Jaime Rodríguez, cuando ganó la elección, creó una universidad que se llama Universidad Ciudadana. ¿Esta Universidad Ciudadana en qué consiste? Consiste en que de manera electrónica, en línea, cualquier persona puede completar sus estudios, ya sea de preparatoria, de licenciatura e incluso de maestría, sin gastar un solo peso, completamente en línea, con profesores de primer nivel, completamente capacitados, y se garantiza totalmente para este sector de la población que prácticamente es esta demografía de la que estamos hablando con esta Universidad Ciudadana. Nosotros planeamos replicarla a nivel nacional cuando ganemos la elección, por un lado. Por otro lado está el tema que también ya lo hicimos, porque es bien importante destacar cómo las propuestas que estamos haciendo por parte de Jaime Rodríguez el Bronco son cosas que él ya hizo en el gobierno independiente y los demás apenas se les están ocurriendo y no lo han hecho, no tienen hechos que respalden las propuestas que están haciendo. En este sentido, nosotros también en Nuevo León implementamos una situación muy importante para ampliar el acceso educativo a la población, que es el transporte público gratuito para los estudiantes. Los estudiantes pueden viajar en transporte público sin costo, afiliándose a un programa en el que lo único que tienen que hacer es prestar tiempo de servicio social los fines de semana, porque nada es gratis. Me quedó un poco la duda. ¿Tenía esta idea de militarizar las preparatorias? No, tengo duda. No va en... Sí tiene una propuesta de prepas militarizadas, pero no militarizar todas. Es crear preparatorias nuevas en donde militares ya jubilados vayan y le enseñen a los alumnos disciplina, que les enseñen respeto y les enseñen los oficios y artes y todo lo que tengan que aprender, pero son nuevas, no las que ya está, que se convierten en militares, sino poner nuevas. Muy bien, Toño, ¿qué propuestas tiene Andrés Manuel para la juventud? Bueno, primero, dejar de culpabilizar la situación de precariedad que los jóvenes viven en este país como si fuera un asunto de voluntad. Los mal llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, no es por un asunto de decisión personal. Por supuesto que hay precariedad y por supuesto que hay un vaciamiento de futuro, pero porque el gobierno ha establecido y presumido a bombo y platillo que este es el sexenio del empleo, cuando en realidad la generación de empleos de este sexenio se ha dado en el rango de entre 1 y 3 salarios mínimos, sin prestaciones sociales, sin seguridad, sin atención de derechos laborales. Por supuesto que los jóvenes en este país están viendo el futuro y se sienten en una frustración brutal
porque los sueños que la generación que nos antecedió, tener un patrimonio, poder terminar la escuela, poder tener hijos, una cuenta de ahorro, pensiones y una vida digna y justa, pues se han esfumado porque se ha pulverizado y precarizado, por supuesto, no solo la situación del trabajo, sino también la situación de ser joven en sí mismo. Entonces, sí hay específicas y puntuales, pero el planteamiento de Andrés Manuel no tiene entendida una cajonera específica de jóvenes en su proyecto. Está Jóvenes Construyendo el Futuro, está la inclusión de universidades, está la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad, sí, pero el planteamiento es mucho más amplio cuando en el eje central del proyecto está acabar con la corrupción y poner fin a la impunidad, porque precisamente por los desvíos, los daños patrimoniales, los desfalcos de los encargados de las instituciones públicas, no se ha podido ofrecer los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, es un proyecto de jóvenes, sí, pero no categorizados a cierto rango de edad, sino a todas aquellas personas que buscan un horizonte de futuro y que el Estado hoy les ha fallado. ¿Por qué? Porque se lo roban, porque lo desvían, porque se pierde, a favor de unos pocos en detrimento de unos millones. Juan Pablo, ¿qué propone el candidato Anaya para mejorar la condición actual de los jóvenes? Educación y empleo son dos condiciones pues, que parecen muy etéreas, pero que se tienen que trabajar y quisiera explicarte por qué. Por favor. O sea, cuando a Tony Blair le preguntaron qué tienes que hacer por la juventud, él dijo 3 prioridades: educación, educación y educación. ¿Qué significa esto? El 70% de los empleos que se van a tener en el 2030 todavía no existen. Y lo que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo es pues un sistema muy básico. Lo que nosotros planteamos como propuesta es enseñarle a los niños, enseñarle a los jóvenes, todas esas materias y todos esos temas que ya están en el futuro. Programación, robótica, inteligencia artificial, pero partiendo de matemáticas. O sea, que podamos tener un sistema sólido. Y ese sistema sólido no se va a dar si no tenemos a profesores bien capacitados. Por eso es bien importante tener al profesor, al alumno y al padre de familia. La siguiente es el empleo. Y hay una propuesta que se dijo el día de ayer en el debate, que es fundamental y me parece muy atractiva para todos los jóvenes que nos están viendo. Si tú ganas menos de 10,000 pesos, no vas a pagar el ISR, este impuesto pues, que está ahí y que todos queremos que paguemos impuestos. ¿Para qué? Para que podamos tener un sistema de pensiones digno, para que podamos tener buenos servicios. O sea, los impuestos en sí sirven para eso, si es que no se los roban, como lo hemos visto en este sexenio. Pero cuando tenemos una propuesta tan simple, pero a la vez tan importante como que no pagues el ISR, eso significa un mes de salario. Entonces, tenemos un asunto de educación, en donde se da la propuesta que te acabo de dar, y otra parte de empleo, en donde los jóvenes puedan vincular lo que ya aprendieron en la escuela con un mercado laboral que es mucho más exigente y que hoy lo tenemos que poner a esa misma condición. ¿Para qué? Para que ese joven en paz pueda alcanzar su felicidad, pueda desarrollar una familia y pueda tener las condiciones de vida digna que hasta el momento no se le han dado. Muy bien. Paul, sin duda alguna, para hacer México una potencia, como lo ha sugerido el candidato Meade, pasa necesariamente por crear un gran capital humano de nuevas generaciones, en donde la educación es fundamental y pues no es una educación técnica necesariamente, pasa necesariamente por la educación superior. ¿Cuáles son las propuestas del doctor Meade en el tema? A ver, y por eso le estamos apostando a la educación. Yo escucho con mucha preocupación aquí a los voceros del partido político Morena en esta amplitud que manejan de conceptos cuando tú le haces preguntas concretas de propuestas claras en materia de juventud de parte del observador, se van a una amplitud que lo único que genera es ambigüedad. Aquí me parece que los demás de la mesa hemos puntualizado qué han dicho nuestros candidatos, a qué le están apostando y por qué se manejan en esta amplitud, porque el contraste es muy claro. Tenemos en López Obrador el candidato del no, el candidato de no a la reforma educativa, no a la reforma energética que genera millones de empleos en el país, no a la construcción del aeropuerto. Es este candidato de las grandes cancelaciones, que seguramente se asimila con un candidato que vimos en el norte que también quería cancelar el programa DACA, quería cancelar el Tratado de Libre Comercio. Son lo mismo. A ver, López Obrador más Trump sería la tormenta perfecta. Que en cambio José Antonio Meade, ¿qué hace? Apostarle a la educación de los niños de México, ir hacia adelante con este modelo educativo. Yo le pregunto a los padres de familia que nos ven hoy en día, ¿qué prefieren? ¿Quién prefieren que les dé clases a sus hijos? Alguien que se ganó por una evaluación su plaza, que lo capacitan constantemente, que lo evalúan, que lo reconocen
los alumnos, ¿qué es el mejor maestro? O lo que está proponiendo López Obrador de regresarle la rectoría de la educación a la CENTE, a Elba Ester Gordillo, para que vendan las plazas, para que las hereden, para que otra vez el sistema educativo dependa de lo más corrupto que tiene el sindicato, que es la CENTE. Pero en materia educativa para los jóvenes, ¿qué propone José Antonio Meade? Preparatoria al 100. Te decía yo que debemos de ser un país de preparatoria, porque además cuando cruzamos los indicadores nos da elementos muy interesantes. Por ejemplo, quien termina la preparatoria en México gana 41% más que quien no la termina. Es decir, te abre un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades, y además es el espacio idóneo para poder emprender una carrera, para poder desarrollar un negocio, para que cada quien construya su propia historia de éxito. A ver, la historia de éxito de cada joven mexicano, en suma, será la gran historia de éxito de México. Muy bien. El Bronco, paso a otro tema en materia de atención a la juventud. Empleo. ¿Qué sugiere para que los jóvenes se empleen, tengan más potencialidades y que reciban pues, más incentivos a fin de que puedan tener mejores condiciones en un entorno laboral que les permita desarrollarse personal y socialmente? Sí, claro. Sobre este tema yo nada más antes quisiera celebrar qué bueno que Anaya copie las propuestas de Jaime Rodríguez en términos... sí, claro, porque parece ser que como que esa es su estrategia, ¿no? Como que agarrar lo que puede de todos, pero lamentablemente la agarró a la mitad, la de nosotros, de reducir impuestos, porque no nada más consiste esto en tú decir que vas a bajar un impuesto, porque pues eso cualquier persona lo puede decir, ¿no? Pero tienes que decir el cómo, y eso le ha faltado a Ricardo Anaya. Los únicos que estamos proponiendo cómo solventar esta reducción de impuesto, hemos sido nosotros diciendo en qué nos vamos a ahorrar el dinero. Hemos propuesto eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, bajar los sueldos de los funcionarios, eliminar dependencias que no nos están sirviendo, simplificar administrativamente toda la administración pública federal, para efectos de que existan menos delegaciones y eliminar el asistencialismo. Con este tipo de propuestas, ahora sí puedes proponer reducir un impuesto. Todo no eso nada más pasa dices, lo va a bajar y ya. por el Congreso. Y no estoy seguro que en caso de que... No todo. Bueno, el quitarle financiamiento a los partidos pasa por el 41 constitucional. Sí, eso sí pasa por los partidos políticos, pero no el resto de las propuestas. Una reorientación. Lo del asistencialismo, eso es 100% ejecutivo. O sea, eso el Ejecutivo puede llegar a proponer en el Bueno, presupuesto. no necesariamente, porque pasa por la autorización que tiene en facultad exclusiva Cámara de Diputados para asignar un presupuesto. Sí, pero por ejemplo vemos cómo eso realmente al fin de cuentas termina en poder del Ejecutivo, porque hace poquito vimos un tema de gasto excesivo de publicidad en la Secretaría de Educación, en donde el Congreso solamente le había autorizado un gasto de entre 70 y 80 millones de pesos y terminaron gastando más de 1,000 millones de pesos. Entonces realmente aquí el Ejecutivo sigue teniendo una rectoría en el control del presupuesto, no pueden obligar al Ejecutivo a que gaste dinero en programas asistencialistas, eso definitivamente es una facultad presidencial y los ahorros son multimillonarios, son de miles de millones de pesos. Pero gastar más dinero del que te autoriza el Congreso claramente es una desviación constitucional. Que lo oiga Aurelio Nuño. Que no debe ser. Que lo oiga Javier Duarte, que lo oiga César Borges. Andrés Manuel cuando se publicitó siendo jefe de gobierno del Distrito Federal. Continuando con este tema de la juventud, a mí me parece que los candidatos, que el resto de los candidatos presidenciales, los del régimen, de los partidos políticos, son unos incongruentes, porque hablan a favor de los jóvenes y de propuestas y todo, pero no se ve que ellos realmente le estén invirtiendo con capital propio a los jóvenes, y eso es algo que sí está haciendo Jaime Rodríguez el Bronco. Por ejemplo, en la representación ante el Instituto Nacional Electoral no hay absolutamente ningún joven, yo soy el único por parte de Jaime Rodríguez. En las mesas de coordinadores de campaña y todo, no hay ningún joven, yo soy el único menor de 30 años también. En los temas de las mesas con los representantes de los partidos políticos, no hay ningún joven, yo estoy ahí. Entonces realmente el único que se está jugando la candidatura con capital joven es Jaime Rodríguez. En todos los demás tenemos a personas mayores y pues esto realmente es una incongruencia porque pues hablan a favor de los jóvenes pero no se la juegan con nosotros. Hay un tema. Perdón, doctor, que a mí ¿podría me hacer preocupa? solamente un comentario, un dato preciso después del exabrupto que tuvo aquí? Por las alusiones, porque aquí hay un... Perdón, es que pero no tenemos llamó mucho la tiempo, atención si me permiten, el con grito. todo gusto. Adelante. A ver, solamente como dato, de 2014 a 2017, los mexicanos tuvimos que ver en televisión 2.1 millones de spots con la cara de López Obrador. Esto nos da un promedio de 1,900 spots diarios.
Pero no solamente ahora, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor lo veíamos diario en la televisión, porque antes sí se permitía que el funcionario público, a diferencia ahora de la Secretaría de Educación, saliera en los spots. ¿Y qué creen? Que López Obrador se publicitó 300% más de la media nacional de los demás gobernadores. Entonces, me parece que esta memoria selectiva que tienen los representantes del partido político Morena, pues siempre tratan de usarla a su conveniencia, pero si alguien ha hecho uso de los spots, de los espacios públicos, de recursos públicos para promover su imagen, es el candidato de Morena. Para alusiones. Gracias. Paul, Juan Pablo. No, pues son datos que puede corroborar la gente en su casa. Sí, ahorita. pero es que es el modelo de comunicación política que se da a partir de la asignación de los tiempos oficiales. O sea, claro que puedes contabilizar el tiempo que el Estado te otorga a ti y a cualquier otro partido político, y es una parte del modelo. Entonces, es bien tramposo porque bien sabe el PRI. Los números no mienten, pero se puede mentir con los números, como están acostumbrados a hacer este gobierno de técnicos a los que hemos tenido sujetos toda la política social asistencialista focalizada a partir de subsidios que mueven indicadores y van y presumen. 42% de las personas que terminan la preparatoria pueden ganar hasta 42% más. 41 dije, pero bueno. 41, potato. Últimamente el ejercicio de derechos... Trumpín, no. En realidad no hay una preocupación, un seguimiento, un acompañamiento por parte del gobierno para el ejercicio pleno de derechos. Por eso el planteamiento de Andrés Manuel, ambiguo como les parece, recupera al centro. Ambiguo y peligroso. Regresando al tema de la juventud, y este es un tema que me parece clave. ¿Qué propone Andrés Manuel López Obrador en el tema de pensiones? Ustedes, los que están en esta mesa, van a ser la generación, lo lamento mucho y lo tengo que decir, de la eventual crisis en donde va a haber una bomba, 2040, 2050, en donde va a ser un país de gente de la tercera edad, viejos, empobrecidos y eventualmente enfermos. ¿Qué hacer para revertir eventualmente este escenario que yo veo muy catastrófico? Muy claro, es el pacto intergeneracional entre jóvenes y viejos. ¿Cómo se une, cómo se amalgama, por dónde está el engranaje fundamental de ello? Subiendo el salario. Si el salario mínimo aumenta y la cantidad de cotización que una persona tiene al participar en una empresa formal, en donde se paga impuestos, donde se participa y donde además el Estado retribuye con derechos laborales, si sube la cantidad de gente que está en la base gravamen y en la población económicamente activa, principalmente los jóvenes, que como bien vemos es un sector de la población amplísima, mayor es la cotización que se da en el fondo de pensiones. Es un pacto intergeneracional que vincula la responsabilidad que tenemos hoy los jóvenes de participar en la planta productiva de nuestro país, porque queremos trabajar, porque queremos ser dignificados a través del fruto de nuestro trabajo, pero a su vez también sabiendo que lo que hoy hagamos, los impuestos son para la solidaridad generacional que hay con nuestros mayores. Eso es clarísimo y pasa por el eje toral del salario. Juan Pablo. Bueno, lo dijiste muy bien, doctor. La generación que estamos en este momento, pues en esta mesa platicando, somos parte de ese bono demográfico. Exactamente. Un bono demográfico que te habla de más de 30 millones de jóvenes. Un bono demográfico que debe de ser aprovechado. ¿Para qué? Para que todos estos jóvenes que recibieron una educación pública, privada, que tienen un empleo, pues puedan avanzar en la formación de su familia, de su empleo, de sus ahorros, de tener una casa, etcétera. O sea, cuando nosotros vemos la responsabilidad que tenemos como jóvenes de poder formar esta generación y de poder darle en el gobierno, una vez que estemos en el gobierno, pues un aprovechamiento que todavía se puede. O sea, porque en este momento se puede pensar, ya no existe ese bono demográfico, ya no lo podemos aprovechar. Pero sí hay un asunto de cultura. Y es, más allá del pacto intergeneracional, es el diálogo entre generaciones. Mira, Ricardo Anaya es un candidato de 39 años, entiende perfectamente este tema, pero a la vez se ha acompañado de gente experimentada para poder tener este diálogo entre generaciones en donde se entienda una premisa fundamental, Estado de Derecho. Cuando nosotros vemos a un país como México, en donde no se cumple la ley, en donde el que la hace pues, no la paga, pues entonces no te interesa pagar impuestos. Cuando ves que no se pavimenta tu calle, que no tienes un servicio de luz, que no se recoge la basura, que, insisto, bueno, puede ser, más bien es una facultad del ayuntamiento, pues entonces no te interesa pagar impuestos. Cuando se vea en México un Estado de Derecho, la gente empezará a pagar impuestos. ¿Va a ayudar los jóvenes, esto al futuro de las pensiones? Es que nosotros lo entendemos así. O sea, cuando tengamos un Estado de Derecho, cuando tengamos una solidaridad entre generaciones, cuando veamos esto más allá
de tu bien individual, que es lo que está pasando con muchos de los jóvenes hoy en día, sí vamos a poder tener un sistema fiscal y de pensiones mucho más claro, mucho más transparente y que le pueda beneficiar a nuestra generación. Muy bien, Paul, nos quedan escasos minutos. ¿Qué propone el candidato Meade para mejorar hacia el futuro el sistema de pensiones? A ver, sin duda alguna es uno de los retos más grandes que va a enfrentar esta generación y las generaciones por venir. Sí. Por eso precisamente cuando tocamos el tema de juventud, yo te comentaba, doctor, y a toda la audiencia, que pensemos muy bien en quién vamos a elegir, porque la decisión que tomemos el 1 de julio sufriremos las consecuencias durante décadas, muchos años. Hoy se están encontrando dos visiones de país distintas, dos visiones de entender al mundo, dos visiones de entender a México, y dos visiones claras en donde hay ocurrencias de un lado y del otro lado preparación y experiencia. ¿En qué manos pondría uno las finanzas públicas de este país? Pues en manos de alguien que las sepa administrar, no alguien que gobierne con ocurrencias, con tuitazos. Entonces necesitamos estabilidad económica, sin duda alguna, inversión extranjera, inversión de empleo, hacer equipo con los empresarios, no pelearnos con ellos, sino hacer equipo con quien genera empleo dentro y fuera del país, que vengan a invertir aquí, porque hay mucho talento en México, hay que abrir las puertas a la inversión para generar mejores empleos. Javier, nos quedan segundos. ¿Qué propone el gobernador, el candidato Jaime Rodríguez, para el tema de pensiones muy específico? Sí, muy específicamente hablando y sin quitar mucho tiempo, hay muchísimo dinero que se está gastando en cosas que no se tiene que gastar, o sea, de entrada. O sea, podemos hacer un ahorro monumental de gobierno, haciéndose un buen análisis, como ya mencioné en algunos puntos anteriores, para efectos de utilizar ese dinero, y por otro lado tenemos que mejorar la economía. Una mejora de la economía definitivamente es una resolución a esta problemática y es algo que nosotros estaríamos impulsando. Les agradezco muchísimo su atención y que nos hayan acompañado. Y a usted que está en casa, que nos vio, le agradezco mucho el favor también de su atención. Aquí tiene mucho más elementos para que usted vaya ponderando un voto informado, que es un deber ciudadano, pero también un compromiso que tenemos todos con la democracia. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en su programa Elecciones México 2018. Toño, te agradezco mucho, Juan Pablo, Paul, Javier, muchas gracias. Doctor, por la invitación.